Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io, un medio de comunicación ya con lectoría continental que se junta todos los viernes a este programa que ya tiene su octava edición, Deslenguados, junto a el doctor Hugo Cox, Patricio Ales, arquitecto, exdiputado, ex embajador, y el abogado Pedro Barría. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están en este día viernes? Bien, oye, bien, 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 gracias. bien, contento. Bien, Patricio gracias. Ales cambió de fondo, ahora está en su biblioteca, porque siempre le vemos una pintura atrás, pero ahora está distinto. Bien, oye, esta semana hemos tenido muchísimas novedades para deslenguarnos hoy día. Tuvimos, por ejemplo, una declaración de la ministra del Interior, donde decía que Carabineros era autónomo. Tuvimos también un gran fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPRES que queríamos Ujú. comentar con Pedro Barría. Pero como siempre, el pie forzado se lo dejamos a Hugo Cox para que nos haga el resumen general de la semana y cuál es su visión. Hola, buenas tardes a todos. Mira, hay varios hechos que se están dando vuelta y que en vez de clarificar el panorama, Ni te lo ha veo. ido complicando cada vez más. Como por ejemplo lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, las declaraciones de la ministra del Interior de que Carabineros era una institución autónoma, que después dijo que la habían interpretado mal, lo que ella quería decir que eran autónomos en términos operativos, pero según lo que yo sé, que que el Carabineros depende del Ministerio del Interior, tanto en el plano administrativo como en el plano operativo. Y eso así lo dice el ordenamiento jurídico actual. Eso es un dato, o sea, es el desconocimiento que hay brutal de lo que significa el Estado. Segundo hecho que a mí me llama la atención es el tema del Twitter de este diputado republicano, Gonzalo de la Carrera. Gonzalo de la Carrera, que más allá de la ofensa, está dando cuenta de un clima que es bastante complejo. De la violencia verbal no cuesta nada pasar a la violencia física. El país ya lo vivió esa violencia verbal durante mucho tiempo y caímos lentamente en la violencia física que nos costó mucho poder desprendernos. Pero hoy día en la tarde ocurrió un fenómeno que a mí ya me termina de dejar muy preocupado, al margen del tema de la Corte Suprema. En este fallo, ¿no es cierto?, que las ISAPRES no van a poder subir sus planes, actúa el Poder Judicial y un sector de este país quiere quitarle el carácter de poder a la justicia. Pero hoy día, en la tarde, ocurrió un hecho que es gravísimo. Un grupo de gendarmes, o sea, los gendarmes de la cárcel de Angol, se la tomaron. Y se toman la cárcel de Angol pidiendo medidas de protección, pidiendo mayor seguridad y pidiendo, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo se llama esto? Mayor tecnología para poder hacer su trabajo. Pero resulta que, ¿por qué lo hacen? El día lunes y martes la cárcel de Angol estuvo rodeada por un grupo de mapuches que pedían el traslado de 3 comuneros a la cárcel donde está Celestino Córdoba, que es una cárcel de trabajo. Pero entre medio amenazaron al alcaide de que si no se cumplía con dicha situación, con dicho pedido, sabían dónde vivía la familia del alcaide y las familias de varios más. En paralelo, Gendarmería, no Angol, Gendarmería, negocia que estos 3 comuneros son trasladados a la cárcel de trabajo, ¿no es cierto?, donde está Celestino Córdoba. No tengo antecedentes para decir si el Ministerio de Justicia estaba o no estaba al tanto. Yo debo suponer que estaba al tanto. Y esto va generando
un clima que es muy perverso, que es esta imagen que el Estado cede ante la presión, cualquiera que ella sea, que el Estado o el gobierno no está en condiciones de desarrollar o utilizar las herramientas de las cuales está dotado. Y eso es peligroso. Tenemos periodos en la historia de este país que hemos caminado por ese sendero y el país ha terminado mal. Yo creo que llegó el momento de gobernar. Felizmente la campaña va a pasar y el día 5 empieza otro momento histórico, que es cómo vamos a seguir funcionando de ahí en adelante. Y ahí hay un problema que yo lo quiero dejar planteado al tiro. Supongamos que gane la prueba. El gobierno tiene que impulsar 7 leyes para poder provocar las reformas a las cuales se comprometieron los partidos políticos. Esas 7 leyes requieren de aprobación en el Congreso. Congreso, aprobación que no está asegurada. Yo creo que es la prueba de fuego del gobierno, es la prueba de fuego del presidente de la República. ¿Cómo va a enfrentar un escenario de esas características? En que necesita promulgar 7 leyes para que ese acuerdo pueda ser llevado a la práctica. Y si gana el rechazo, ¿cómo va a operar con el Congreso? ¿Y cómo va a seguir gobernando? ¿Se desfonda el gobierno? ¿Cambia la coalición? Yo creo que hay mucho en juego. Yo creo que este no es un tema de fácil resolución. Pato, veo que estaba... No, no, Ah. espero. Solo estoy haciendo la seña a nuestro director. Eso, básicamente eso. ¿Mm? Yo creo que el escenario, en vez de aclararse, se complejiza más. Ya, pues las cartas están echadas entonces. ¿Quién recoge el testimonio? ¿Patricio, Pedro? Patricio. Bueno, mira, sí, efectivamente hay una tensión fuerte en el país y hay una preocupación de cómo van a venir, cómo se van a desarrollar la situación política, social, la economía, la mejora de vida para el país después del resultado del 4 de septiembre. Hay una preocupación y hay una evidente preocupación previa de cómo va a ser el voto. Efectivamente están cerca del 50 las dos posibilidades y yo no puedo dejar de decir entonces, siguiendo la línea de Hugo y las preocupaciones que Pedro ha planteado siempre sobre los valores, el diálogo, la ausencia de sentido de comunidad, la necesidad de resolver los problemas de la violencia, y me conecto con la gran necesidad que Chile tiene de hacer un cambio. Y quiero, y miro, por tanto, el voto y el trabajo después del plebiscito en relación a cumplirle a Chile con la necesidad de cambio. El 80% que quería cambio y que se ha reducido, bueno, por el mal manejo de los constituyentes y por los errores que tiene la Constitución y por el clima agresivo que se ha desarrollado a partir de los pedidores del voto apruebo durante casi un año, han logrado reducir ese 80% a casi un 50% y a veces a menos del 50%. Por lo tanto, gane o pierda el apruebo de la Constitución, es francamente una distancia demasiado grande con la petición que hizo Chile cuando dijo somos el 80% que quiere una nueva constitución. Ahí hay una lección tremenda para quienes construyeron esta convención constituyente, el trabajo que hicieron. Pero nosotros, cual sea el resultado, en mi opinión,
los que estamos por el cambio tenemos que trabajar por el cambio. Porque, a mi juicio, si llega a suceder que gana el apruebo, va a ganar un conjunto de ilusiones planteadas en los encabezamientos generales de la Constitución, llenos de consignas, no digamos consignas, está mal dicho, de llamados a valores, a principios, a promesas de derechos que va a tener el pueblo chileno y por lo cual le dicen, vote usted apruebo. Esas promesas, ante un gobierno de las características que bien describe Hugo esta última semana, este gobierno no va a ser capaz de cumplir esas promesas. Eso ya se ve por su propio desempeño. En el último siglo, yo no tengo recuerdos que otro gobierno ha tenido, en los últimos 50 años por lo menos, que otro gobierno ha tenido tanta desaprobación a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses de estar funcionando. Y tantos gafes, tantos errores, tantas peticiones de disculpas, que yo lo lamento porque considero que el presidente Boric es un buen hombre, pero está con mucho problema el gobierno. No entro en eso, pero digo, la presión va a ser gigantesca porque la cantidad de promesas y la ilusión que hay es que el pueblo espera los cambios a partir de esa promesa. Todo indica que si el gobierno está debilitado y que si la constitución que se está pidiendo aprobar, ya los propios partidarios dicen que hay que corregirla, demostrando que cuando decíamos que había cosas mal hechas, no estábamos mintiendo. Si vamos a tener una constitución que viene mal hecha, que hay que reformarla y que hay que hacer la aprobación de un conjunto de leyes que el propio Hugo bien señala, con un gobierno con debilidad y con debilidades políticas, en un clima carente de buen diálogo, con agresión, con descalificación completa, todo indica que si gana el apruebo, el proceso transformador se paraliza, se tranca, se entrampa. Si usted le agrega que ahora los partidarios de aprobar esta constitución han ofrecido un conjunto de reformas a través de titulares, no de procedimiento ni de detalles, lo que le ofrecen al país ya no es la ilusión de la buena constitución que tenían, sino la ilusión de que van a andar bien las cosas si entramos a ese laberinto de propuestas de reforma de la propia constitución que nos están llamando a aprobar. Todo indica que el proceso se va a paralizar y la frustración va a ser gigantesca. En mi opinión, votar apruebo paraliza el proceso de cambio. Y por otro lado, votar rechazo es una oportunidad de hacer una nueva constitución bien hecha, cumplir con el así opus, hacer el cambio que hay que hacer, pero enfrentando los conflictos que coexisten en el voto rechazo. Es decir, que por una parte estamos quienes votamos rechazo, yo me defino por lo menos yo, como una persona históricamente de izquierda, porque los que somos una gran cantidad de gente que somos de izquierda, votamos rechazo porque asegura hacer el cambio que Chile necesita, hacer una nueva constitución. Nos vamos a enfrentar a quienes votan rechazo desde la derecha más conservadora para evitar los cambios. Y por lo tanto tenemos que en mi opinión, el país debería votar rechazo consciente del desafío que significa dialogar, no enfrentar, dialogar, no pelear, dialogar, no descalificar, conversar, no vencer, no derrotar, para conquistar la posibilidad de hacer las transformaciones de buena manera y no de mala manera como lo ha hecho la apruebo. El rechazo abre una gran oportunidad, extraordinaria, pero en esa oportunidad también van a coexistir esa gran mayoría que era el 80% que queríamos cambio, junto con aquellos que no lo quieren. Y que ahí hay muchos matices porque no es una sola derecha, sino que hay varias derechas con las que tenemos que dialogar para convencer y con un país que tiene que estar vivo y atento para ver cuál va a ser la manera que se va a hacer
esa nueva constitución, y de lo cual no hablo porque coparíamos, yo por lo menos coparía muchísimos minutos intentando hablar de las distintas fórmulas que se han hecho. Hasta el propio presidente ha hablado ya desde hace un mes de la necesidad de hacer una nueva convención. Pedro ha hecho propuestas sobre esto. Yo creo que lo primero que hay que tener claro, que hay que votar rechazo para abrir el proceso de cambio, que no hay que votar apruebo porque se trancan los cambios y entramos en una situación muy conflictiva de un país en estado de apatía, de frustración y quizás de más violencia cuando no avancen los cambios, pero que tenemos que trabajar con un tremendo esfuerzo de crear comunidad. Pedro Barría, micrófono es tuyo. Ya, gracias. Yo he estado en la semana ¿Mm? pensando un poco en el alcance semántico de la expresión constitución. Constitución es establecer, es fundar, es crear. ¿Es crear qué? Una comunidad. Y realmente este país necesita una constitución. Polarizado en dos bandos, 50 y 50, no es posible constituir nada. La salvación del proyecto comunitario solo es posible sobre la base de un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio ideológico, un cambio valórico, en que el ser humano sea sagrado totalmente en su integridad física, psíquica, no puede ser funado, no puede ser golpeado, no puede ser incendiado, no puede ser agredido verbal ni físicamente. Y fíjense que yo por ahí me encontré que a comienzos de los años 90, una persona en Estados Unidos, negra, habló en televisión, fue entrevistado y al borde de las lágrimas dijo lo siguiente: por favor, podemos llevarnos bien, todos podemos llevarnos bien. Quiero decir, todos estamos condenados a estar aquí por un tiempo. Tratemos de resolverlo. Esta persona se llamaba Rodney King y fue golpeado casi hasta la muerte por la policía en una manifestación en Los Ángeles, manifestación de la cual resultó después un gran caos y una gran violencia. 53 personas asesinadas, más de 7.000 edificios incendiados, y esta persona, en virtud del cual se habían hecho todas esas manifestaciones, dice esto en televisión: podemos llevarnos bien. Por favor, llevémonos bien. En realidad, si uno ve esto en comparación a lo que pasa acá parecería una minucia, pero es posible que una persona que recibe un palo de un carabinero pueda superar el palo del carabinero. Es posible que una persona que fue funada, que fue agredida, pueda abstraerse de eso y tener una actitud distinta y actuar de una manera distinta. O sea, en realidad, aquí lo que se requieren son gestos y reconocimientos súper poderosos, de lado y lado. Nosotros, gane el apruebo o gane el rechazo, si no hay un cambio de actitud y un cambio de conducta política, este país no tiene ningún futuro. Ningún futuro. Vamos a estancarnos en lo político, vamos a estancarnos en lo moral, vamos a estancarnos en lo económico. Entonces, yo creo que los grandes líderes de este país no han dimensionado esto. No se dan cuenta. O sea, cuando la presidenta del Partido Socialista minimiza el problema a las listas de independientes en la convención, y realmente no entender nada de nada. Si el problema es la actitud con que se enfrentó la convención. La convención se enfrentó con una actitud de imposición. Ya van a ver cuando los obreros lleguen al poder y claro, vamos a imponer. Entonces, en ese contexto, realmente no se puede construir nada.
No se puede construir nada. Y en ese contexto diario de televisión, de redes sociales, desgraciadamente se están formando las niñas, los niños, los adolescentes de este país. En ese contexto en que se están formando, en el contexto del golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en realidad, yo tengo una visión súper pesimista de este país, súper pesimista. Yo creo, una vez dijeron que los países no quebraban. ¿Contestó? No quebraban, claro, yo creo que no quebraban económica ni financieramente, pero yo creo que los países pueden quebrar moralmente y estancarse moralmente y no salir jamás de ese hoyo. O quizás tener que hundirse más en el hoyo, como la terapia psicológica muchas veces, cualquiera sea la escuela lo dice, para empezar a salir del hoyo. Realmente en este país no hay, a mi juicio, signos que indiquen. Yo me acuerdo la noche del 4 de septiembre del año 70, cuando Radomiro Tomic fue a la casa de Salvador Allende para reconocer su triunfo. Creo que fue quizás uno de los últimos gestos o símbolos republicanos de este país. Pero después no hemos visto eso. Lo que hemos visto es denostación, funa, agresión, etc. Y en este proceso constitucional, de este proceso no va a surgir una constitución. Porque para que haya una constitución tiene que ser algo aprobado por un 70, un 80%, concordado. Un 50, un 52, con el otro porcentaje pensando todo lo contrario, es algo realmente complejo, complejo. Yo por eso me he atrevido a sugerir, y con esto voy a terminar, que le demos una oportunidad a la suerte y al sentido común. Y que si se forma una nueva constitución, un porcentaje importante de esos constituyentes sean elegidos por sorteo, entre las personas que previamente manifiesten su voluntad ante el CERVEL de ser constituyente. Y yo creo que ahí es probable que el sentido común tan perdido aparezca. Es lo único que yo me imagino que podría tratar de contribuir a salvarlo. Perdonen el pesimismo, pero Dame un segundito, es la Hugo, que franqueza. me gustaría, Hugo, antes de darte la palabra, poder comentar algo, porque estoy profundamente de acuerdo con Pedro. Y ante su visión pesimista, de hecho. Lamentablemente estoy de acuerdo ante una visión pesimista. Y sobre todo en virtud de lo que decía Hugo al principio, cuando nos relataba, por ejemplo, este Twitter, que no es el primer tipo de Twitter de esta calaña, tengo que decir, como el de Gonzalo de la Carrera, en el que no solo se burla de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, sino que las desconoce. Es de lo peor. Más encima usar eso como una forma de desprestigiar el trabajo del CERVEL a propósito del proceso eleccionario. Eh, Así como que los detenidos desaparecidos estuvieran de vacaciones. Me parece una crueldad tremenda. Pero peor aún, si lo sumamos a otro tipo de declaraciones rimbombantes y violentas como esa, como las de Yaitul, por ejemplo, que señala que ellos recuperan madera, o sea, que su robo de madera es una recuperación, que sus actos delictivos y sus actos violentos son parte de una lógica que está bien. Y lo peor aún que esas dos cosas, ese tipo de declaraciones violentas, porque son declaraciones violentas, es que los líderes que tendrían que estar saliendo a decir esto está mal, están callados. ¿Dónde está la derecha liberal, la derecha democrática que tendría que estar callando a Gonzalo de la Carrera? No dice nada. ¿Dónde está la izquierda democrática que tendría que estar callando a Héctor Yaitul y a otros? No dicen nada. Los líderes están callados, los líderes que tendrían que estar abogando por este clima del que estamos hablando ahora, están callados. Y eso me parece preocupante. ¿Y estamos callados por qué? Porque el ambiente está tan polarizado que ya nadie quiere decir nada. Porque cualquier cosa que digamos
va a ser tomada, como bien ha dicho Patricio durante todos estos programas, como una afrenta para un lado o para el otro. Eh, Ese ambiente está preocupante. Si gana el rechazo y vamos a un nuevo proceso constituyente, vamos a continuar en ambiente polarizado probablemente. Vamos a continuar en ambiente constituyente. Y en ese ambiente constituyente, además, vamos a estar en una administración que va a seguir sin gobernar. Por Eso es lo eso que me parece tenemos que preocupante. trabajar en el caso del triunfo del rechazo, que objetivamente se constituye una oportunidad para hacer una nueva constitución bien hecha. Hay que trabajar en esta línea del diálogo para poder hacerlo bien. Ahora sí, por favor, dale. No, está bien, está bien, no, no te preocupes. A ver, yo he escuchado con atención la intervención de los tres y veo y quiero plantear dos cosas. Primero, me adhiero a que nadie está enfrentando los problemas que están. Después del 5, gane quien gane, hay que implementar uno u otro proceso, pero hay que seguir gobernando. La violencia está en las calles, la Araucanía va a seguir con los conflictos, No, la inflación va a continuar. Hoy día ya están hablando de un proceso de recesión. estancamiento, de recesión. Ya se está hablando de recesión, o sea, viene un panorama económico de alta complejidad. Así es. Y eso hay que gobernarlo. Hay que saber gobernar en aguas turbulentas. Las campañas no sirven, el verso no sirve. Hay que gobernar en prosa. Y gobernar en prosa significa utilizar los instrumentos que el Estado tiene para poder salir adelante. Aquí no hay buenismo. El buenismo no funciona. Aquí funciona la acción concreta frente a problemas concretos. Y a contar del 5 hay que caminar en dos aguas. O dictamos las leyes para implementar la nueva constitución y las reformas que se prometieron, o trabajamos un nuevo mecanismo para elaborar una nueva constitución. Pero en paralelo, el escenario va a continuar. Y ese escenario de esa complejidad va a llevar o lleva normalmente a lo que hemos visto en muchas partes del mundo, graves enfrentamientos en las calles. Y si no hay una decisión clara con respecto a lo que significa el orden público y lo que significa la cesantía como producto de esta recesión, no sé cómo vamos a salir adelante. No tengo la respuesta. Claro, Pero porque, sí, desde el punto de vista político, hay un tremendo trabajo por hacer. Eso. claro, porque las personas no vamos a cambiar de manera de ser al día siguiente del plebiscito de un día para otro. No, Claro. no, claro. Las condiciones políticas influyen en los seres humanos, pero no los cambian en su naturaleza de un día para otro. Las condiciones políticas fijan las reglas del juego, el ordenamiento de un país, cómo funciona un país, influyen en la sociedad, pero no nos cambian nuestra manera de ser de un día para otro. Un país que vive en miedo por muchos años, efectivamente, tiene un conjunto de seres humanos atemorizados, pero son años. Entonces, la disposición positiva a no descalificar no va a cambiar de inmediato, y eso es un esfuerzo muy grande que tiene que tener el liderazgo político. Muy grande, pero también tenemos que hacer esfuerzos muy individuales. Yo no quise poner de ejemplo, cuando hablé de esto, el caso de lo que me sucedió a mí la semana pasada. Pero las funas y descalificaciones que recibí al lado de muchos otros que valoraban, solo porque estaba defendiendo a Javiera Parada, en que por favor no siguieran invocándole que tenía que avergonzarse de su padre, de lo que estaba haciendo contra la muerte de su padre, que fue asesinado, vilmente degollado, amigo de nuestro, degollado, desangrado,
ahí en esos potreros camino a Pudahuel, por la dictadura, y la culpaban porque vota rechazo, o invocándole culpa de responsabilidad de no respetar la memoria de su padre. Y yo salí en defensa de eso, dije, respetemos a Javier Apará y no cometan la crueldad. Esto es prueba de una política cruel, de carácter totalitario, inaceptable, de una nueva forma de hacer política que no es correcta. Hubo cientos, 200 de personas que salieron a favor, pero hubo gente que me tildaba de pinochetista. Hasta ahí, ya, como rayan la locura, no tiene importancia. Vendido, bueno, a lo mejor soy vendido, ya, no tiene mayor importancia. Pero llegaron a atropellar a mi propia esposa, insultándola a propósito de denuncias falsas, que la justicia falló claramente, donde me querían dar el sobreseimiento por prescripción y me lo dieron y me arriesgué a ir a la corte reclamando, arriesgándome contra la prescripción. Y salí 3-0 triunfante y 5-0 cuando apelaron. Y mi esposa tuvo que salir al Twitter diciendo, exijo respeto a mi condición de mujer, que fui en mi matrimonio anterior golpeada, generándome trauma, en una entrevista que me hicieron de 1 hora en un programa de televisión de Raúl Encina, ahora en estos días. Me pregunta justamente por esto, ¿qué siento? Le digo, siento una vergüenza de país. ¿Cómo es posible que mi mujer tenga que salir diciendo que exige respeto en su condición de mujer golpeada en su primer matrimonio, que le generó trauma a sus hijos al punto de que inventaron denuncias que fueron falsas, trabajadas con políticos? Pero eso, hoy día vuelven a invocar eso para poder descalificar el hecho que hay gente de izquierda que votamos rechazo. Entonces, estamos viviendo un clima donde se puede usar cualquier cosa. Y esto porque salí en defensa de Javier Apará, que la insultaban de algo más cruel que lo mío, porque lo mío es vergonzoso, horroroso, pero lo de José Manuel. Entonces, y por otro lado, esta gente de extrema derecha con la que vamos a tener que entrar inmediatamente después del triunfo del rechazo a enfrentar políticamente con ideas el debate ante el país para buscar. Y como las personas no cambiamos de un día para otro, lo que hacemos mal por razones de carácter, lo vamos a seguir haciendo mal. Las reacciones emocionales brutales de descalificación para el otro, la inexistencia, la nadidad del otro, este escalamiento de que va del motejar a alguien, ponerle un mote, ponerle un apodo descalificatorio, comienza a generar esta idea de un bulto, de un grupo de personas anomios, sin nombre, sin identidad. Entonces después se puede decir los momios, los comunuachos, los humanoides, Los fachos. los fachos, bueno, y antes era los judíos, los negros, los del Islam, los del... Entonces, eso, claro, al final ya no existe la persona, no hay la otredad. Y ahora son, Patricio, ahora son los traidores. Bueno, Ese es traidores el ya. apelativo. Ese es el Claro. apelativo. Sí. Entonces, y el otro señor de la derecha se acerca a ese almirante que dijo que éramos humanoides, o sea, casi humanos. Por lo tanto, merecíamos que se nos hiciera cualquier cosa. No, este Chile se podría haber equivocado mucho en los que participamos en los gobiernos de los últimos 40 años, pero tratamos de trabajar un clima de diálogo. ¿Sabe de lo que más nos acusan? Es que dialogamos demasiado. Claro. De lo que más nos acusan que lo que hicimos mal es que transamos demasiado. Mira, si para construir un buen clima hay que dialogar y transar y hacer que los cambios avancen más lentamente, yo seguiré y volveré a estar de acuerdo. Perdón. Me permite, Dale, me motiva mucho lo que dice Patricio, porque yo creo que, bueno, volviendo un poco a los prejuicios y a la percepción sesgada del otro, la percepción intergrupal sesgada, nosotros está extremadamente probado que cuando dos grupos no se conocen, tienen percepciones sesgadas un grupo respecto del otro.
Y si hay algo bueno en un grupo, el grupo rival va a decir, ah, es que esa es la excepción Claro. y no es la regla. Si todos los comunistas fueran como tú, oh, Eso es si todos reconocido. los demócratas cristianos fueran como tú, oh, qué fantástico. Entonces estás repudiando al grupo. Y yo creo que aquí se habla mucho de los expertos que deberían formar parte de una nueva convención o asesorar la nueva convención. Pero aquí los únicos expertos que no se nombran son los más necesarios. Son los psicólogos sociales y los mediadores, que tendrían que hacer una fase por lo menos de un mes de conocimiento entre los convencionales, de saber más allá de cómo se llama, de dónde vive, cuántos hijos tiene, cuántas Sí. tragedias ha sufrido en la vida, etcétera, Y etcétera. perdón, Pedro, déjame reforzarte tu idea, que era además tu tesis con la que Claro, me trabajaste el mate claro. durante mucho tiempo, con la idea de que el La hipótesis encuentro del iba a producir contacto. un diálogo y el encuentro con los demás iba a producir un conocimiento mutuo, que al final iba a venir el respeto. E invitamos a conversar a personas de distintos sectores soñando con eso, que al final lo aplastaron como oportunidad. Claro, porque en definitiva nosotros decíamos, pucha, qué bueno los convencionales almorzarán juntos, que no almuercen del mismo sector, que se mezclen con otro, que tomen un cafecito, que de repente uno irá a dejar a otro de una posición contraria a la casa, o lo irá a Te voy a buscar. contar, Pedro, te voy a contar, te voy a interrumpir con un detalle. Cuando empezó el Congreso en la transición en 1989 y se eligieron después de la dictadura los diputados, durante los primeros años, ellos lo consideraban una insuficiencia arquitectónica. No había comedores de bancada. Entonces se comían todos en un Todos gran juntos. comedor. Entonces, probablemente se sentaba uno en la mesa más allá, en la mesa más acá, pero te saludaba, te veías mientras tragabas el pan, compartías el pan. Claro. Yo, Eso crea, produce algo. claro, la psicología social tiene mucho que decir de estos grandes procesos. Y yo no he visto psicólogos sociales chilenos, por lo menos, opinando de estos procesos. He visto psicólogos sociales alemanes, eh, norteamericanos, opinando de estos procesos. Pero en realidad el contacto, el contacto obra maravilla. O sea, realmente, si no fuera por el contacto, Chile nunca habría recuperado la democracia. Porque, por ejemplo, en la Vicaría de la Solidaridad confluimos personas que en una época anterior, si hubiéramos tenido un fierro en la mano, nos habríamos pegado un fierrazo en la cabeza y después tuvimos que compartir la defensa de los derechos humanos y ver que los otros eran tan valiosos como era uno. Entonces, la transición a la democracia en Colombia, en los Países Bajos, invadidos por el nazismo, en todas partes se realizó sobre la base de pactos políticos y sociales que fueron posibles porque los antiguos enemigos que estaban dispuestos a matarse entre sí estuvieron presos juntos, estuvieron en el exilio juntos, tuvieron que trabajar juntos y se empezaron a conocer y se empezaron a dar cuenta que la democracia era un valor súper importante, que la actuación de la democracia tenía límites y que por lo tanto se crearon pactos políticos que hicieron posible esta vuelta. Desgraciadamente eso que ocurrió en Chile no se transmutó, no se transformó en una cultura política democrática, en una cultura política de los derechos humanos. Entonces, ese es el gran desafío. En Chile no vamos a tener cultura política de los derechos humanos mientras los miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos no actúen como personas racionales y respetuosas entre ellos. Nosotros necesitamos que los líderes den el ejemplo, que los niños, niñas, los adolescentes vean ese ejemplo, que estos temas se conversen. En Estados Unidos, por lo menos hasta que yo estuve, yo no sé si ahora aperturará, la elección presidencial se hacía primero en los colegios Ah, y era un elemento predictivo espectacular porque el resultado salía ahí en la elección de los colegios, por las lealtades políticas que se van creando en la familia. Entonces, eso es educación política.
Así es. Y eso en Chile no hay. ¿En qué mesa hoy día en Chile se habla de política? ¿En qué mesa siquiera se almuerza? ¿O se almuerza juntos? O sea, yo cuando he ido a regiones y provincias me impresiona en algunas partes que se cierra el comercio a las 12 o a la 1 y se abre a las 4. Así Yo es. estuve en Europa, en Grecia, en los años 85, y no sé si ahora habrá cambiado, pero era igual, se abría a las 8, se cerraba a las 12, se abría a las 4 y se cerraba en la noche. Entonces las familias almorzaban juntas. Eso es un valor que es súper importante porque el almuerzo no es tragar, el almuerzo es compartir, es divagar, es acoger, es apoyar, todo eso. Entonces, no puede ser que en Chile los únicos lugares de encuentro pacífico sean los velorios. Lo único. Porque puede llegar un extremista de derecha, un extremista de izquierda al velorio y no se van a estar agarrando a combo ahí delante del féretro. Bueno, salvo un velorio narco, podríamos decir, porque eso Bueno, son... quizá. Entonces, yo te digo, yo creo que lo que nosotros tenemos que rescatar es la conducta, la actitud. Porque si el clima es polarizado, hasta el santo más santo se transforma en una bestia, en un energúmeno. Entonces Pero, Chile puede mirar hacia la transición como un ejemplo en algunos aspectos. pero, Claro, pues. pero, a Claro. Y la ver, transición fue una lección buena en ese sentido y permitió que hubiera un informe Valech hecho por un cura de derecha, millonario con voto de pobreza, hijo de millonario, con tierras desde la cervecería en la Costanera hasta llegar más arriba de los dominicos, y que se pudo conocer la verdad, con una iglesia católica que fue capaz de abrir secretos que no se conocían. Por eso es tan importante también mantener el secreto del informe Valech, porque ahí la gente dijo cosas que no quiere que se digan en público ni que se sepan, porque les pasaron cosas de las que alguno, equivocadamente podrás decir, yo digo equivocadamente, se avergüenza, Claro, pero a lo mejor una mujer que fue violada no quiere que se sepa. A lo mejor claro. alguien que fue sodomizado no quiere que se sepa. Eso es muy personal y hay que Muy respetarlo. personal. Y entonces yo digo, hay cosas de la transición, y con esto termino, Hugo, hay cosas de la transición que fueron muy valiosas como momentos de no apurar las cosas, de ir haciendo lentamente, de que muchas de las cosas que nos critican como los grandes culpables de que no se haya avanzado en todos los cambios, muchas de esas cosas también son virtuosas, porque esa lentitud también provocó consolidación de un mejor país y de un país que pudo producir mejor que como está produciendo hoy día en los momentos de exaltación y de insulto. Hugo, a ver, yo rescato lo que aquí se ha conversado y creo que tiene un tremendo valor. Pero aquí hay un problema que es re complejo, o sea, es el desconocimiento de la historia de este país. Nosotros somos testigos de una parte importante de la historia de este país y somos actores importantes, no sé si importantes o no, pero actores de la historia de este país. La vivimos. ¿Mm? Vivimos un periodo pero altamente complejo y que aprendimos los tres, Pedro, Pato, Hugo, Patricio, aprendimos a que teníamos que conversar. Y la concertación, primero fue la Alianza Democrática, el primer intento, la concertación fue fruto de esas conversaciones, de saber de cuáles eran nuestros límites y de saber cuáles eran los límites de la sociedad. Construimos un país, a lo mejor no el país que soñamos, pero construimos un país posible, un país que es vivible. Mucha de la gente de ahora, de los líderes actuales, son hijos de la concertación, Por supuesto. son hijos de la democracia, son hijos de la libertad, son hijos del andar tranquilo por las calles, cosa que nosotros tres nunca pudimos hacer. La historia, el desconocimiento de la historia, nos está pasando la cuenta. Porque los actores hoy día
no tienen ese conocimiento que nos permite, y lo tienen como una referencia lejana, y es cercana. Porque Pedro lo ha sostenido reiteradamente en todas nuestras reuniones, es que si no hay diálogo, no hay construcción. Pato coincide, y yo también coincido. Si no logramos acuerdos, no va a haber construcción. Y es cierto, no cambiamos de la noche a la mañana, pero sí tenemos una disposición al diálogo, a entender al otro, a sentarnos en una mesa a conversar. Y eso nos está viendo ahora, porque tenemos una historia, y una historia que a mí en lo personal me enorgullece. Fui parte de un proceso complejo. Perdimos la democracia y esa misma generación recuperó la democracia. Y eso pocos países lo pueden decir. Eso, Yo no sé si es desconocimiento de la historia, Hugo, ¿eh? Yo la verdad es que tengo más la impresión de que es un rechazo a la historia. Yo creo que saben la historia, pero para ellos esta historia es oprobiosa, como si fuera una vergüenza, como si hubiera que... no solo, Sí, no solo no queremos repetir esa historia, no nos sentimos sí, interpretados por ella porque somos mejores que esa historia. cierto. Es una... Perdón, yo me acuerdo, perdón, Patricio, ¿cómo se llamaba este psicólogo que estuvo en una reunión que escribió Xochitl en el diván? El doctor, cuando él planteaba que Chile era un país mestizo. Y no se reconoce mestizo. claro, Y no se reconoce y mestizo, que es lo leí en peor. alguna parte, no sé quién lo dijo, que todos los reconocimientos de los pueblos originarios y de la plurinacionalidad en la Constitución, de lo único que se olvidaron es reconocer a los mestizos, que somos la inmensa mayoría de este país. Es el país de América Latina que tiene más mestizaje. Claro, claro. Entonces, esa es una cosa que es como de repente una falla fundamental. Eh, la, el problema de la actitud política, de la conducta política, está también mediado por las personalidades. Las personalidades autoritarias son muy difíciles de cambiar o a veces son imposibles de cambiar, pero conocerlas y neutralizarlas y aislarlas es re importante. Me acuerdo de un senador del Partido Nacional que durante la Unidad Popular decía, Víctor Carmín era, el mejor comunista es el comunista muerto. Claro, diputado por Cautín, Diputado, el diputado mejor por comunista Cautín. es el comunista muerto. Eh, Oye, fíjate. por fortuna, yo no sé si en las redes sociales circularán especímenes de ese tipo, no sé, pero Sí, lo hay. el problema práctico es el tema de que los derechos humanos son absolutamente sagrados, inviolables, Y son sea el que esté al frente. son para mí y para el otro. Sí, pues son para todos, son para todos. En eso la Iglesia Católica jugó el papel de realmente casa de todos. Esto que hablamos tanto de la necesidad de la casa de todos durante la dictadura de la Iglesia No, Católica, fue la y lo casa de que tú todos. hiciste, pues Pedro, lo que tú hiciste, que yo lo vine a vivir mucho después, cuando hicimos los esfuerzos de las alianzas políticas, recién al final, el 88, 89, pero tú lo hiciste desde los 80, desde los 70, de convivir con gente, militantes de Sí, partidos que de habían otros partidos. colaborado con el golpe de Estado que provocó muertes y violaciones de derechos humanos de amigos tuyos, y tú trabajando con esa gente al amparo de la Iglesia Católica y del Comité Pro Paz, donde también participaron los luteranos. Sí. El problema es que Tú ahora lo ya no viviste, tenemos... tú viviste esa Sí, experiencia sí, de trabajar con el otro. lo que hay que pensar que las creencias o las iglesias que organizan las creencias no pueden tener el monopolio de la espiritualidad. Y uno de los problemas que falta mucho es el problema de la espiritualidad. eh, O eh, sea, que- el reconocimiento a la espiritualidad, el respeto a la espiritualidad, el silencio a veces es súper importante.
la bulla a veces no deja pensar. Y En de general, repente uno ve en las en las franjas estas que hay ahora, que hay mucha bulla. No No, hay ningún... y no solo eso, Pedro, agreguémosle también que hay mucho apuro. Es Sí, todo con apuro. Entonces, todo lo que nosotros hicimos, yo no soy yo fui de los autoflagelantes, de manera que me fustigaba la espalda respecto a cosas que hacíamos en la concertación, como los fratricelli con puntas de acero en el látigo, y sangraba, pero hay cosas que hay que reconocer muy bien. Hoy día existe un tipo de política vanguardista, maximalista, que quiere negar que todos los esfuerzos que se hicieron para hacer las cosas de mejor manera, con determinada lentitud, considerando lo que Chulhan llama la otredad, lo que dice Maturana, la existencia de lo otro, el no tener esta actitud de Navidad, de esta idea, este debate tan bonito entre Álvaro y Hugo respecto a si no conocen la historia o desprecian la historia, de no querer, de decir que son nuestra conciencia crítica. Oye, si yo no pertenezco a los viejos de esos clubes de ancianos que solo viven mirando sus fotos sepia para hablar de sí mismos. Estamos hablando aquí del futuro, de cómo construir el futuro y recordamos el pasado para ver cómo lo podemos hacer mejor, reconociendo las cosas malas, muchas, pero también descubriendo que la historia no la inventó el nuevo grupo, por muy vanguardista y apedreador que sea. Fíjate claro. que esto de quemar y destruir al general Baquedano y al soldado desconocido, que lo más probable es que era mapuche, Ujú. hasta incendiarlo y obligar a que lo saquen, es un símbolo muy interesante de enterrar la historia pasada y creer que se refunda todo de nuevo, si eso no existe. Los 150.000 años del Sapiens, y Hugo lo sabe mejor que todos nosotros, estas cosas son de un devenir, de un desarrollo, donde además el ser humano cambia muy poco y las cosas se parecen muchísimo. Entonces, cuando me dicen de que porque alguien tiene determinada edad o determinado partido puede tener la respuesta nueva, negando toda la historia, y ya no sé si es no conociéndola o, como dice Álvaro, queriendo apropiarse de la novedad de negar la historia y considerar que toda la historia pasada fue mala. Ese tipo de superficialidad a lo largo de los 150.000 años del Homo sapiens ha dado resultados muy malos. Por eso la constitución que se terminó haciendo terminó siendo mala. Por eso uno vota rechazo para decir, mire, hagámosla bien de una vez por todas, porque esto no funciona. Ya sus partidarios dicen que es mala. Por eso, porque quisieron refundar el país, porque quisieron... Es cierto que no se aprobó que se va a eliminar el himno nacional, pero también es cierto que no lo quisieron cantar. Es cierto Ujú. que no se cambió la bandera, pero también es cierto que dijeron que la querían cambiar. Entonces, no. Eso es lo que impulsa a decir, mire, si usted de izquierda vote rechazo, para que hagamos las cosas bien y hagamos los cambios bien, porque si usted vota apruebo, lo que va a hacer es entrar en un laberinto de esta legislación apurada y de estos esfuerzos por arreglar algo que ya viene mal hecho. Es que no tengo se les olvide, una... Pato, ¿Ya? ¿Cómo? no se les olvide de que toda esta generación tiene el privilegio de haber vivido, haber nacido y vivido en democracia. Claro, Y ese es un ¿Verdad? dato. ¿M? Pero Ellos tuvieron el privilegio de la democracia, tuvieron el privilegio de la libertad. de no andar con miedo en la calle. El Exacto. máximo miedo que Claro. puedes tener es que mira, y eso es lo que que no te peguen un entienden. palo en No, una manifestación. no Nosotros conocieron la DINA ni la CNI. no Pero, sabían lo que era estar pensando en la noche que se paró un motor de un auto en la calle y tú pensabas, Claro. ahora vienen por mí. Es que noten la diferencia semántica, no es menor. En realidad, nosotros entendemos la libertad como un privilegio. Mm. Ellos lo entienden como un derecho, Bueno, es un absolutamente derecho. adquirido, absolutamente No, adquirido. Es como que está, pero no saben el esfuerzo y el sacrificio y la lucha que hubo para obtener aquello.
Y por eso no Y le, eso, no le entrega ningún valor, pues. y eso no es por edad, es por Mm. posición, es por por postura. posiciones, por posturas políticas. Claro, Y yo- claro, lo que yo Ahora, dije en un programa pasado, aquí hay una concepción del poder y claro. de la así política. es. Esto Tú no has es, insistido en eso, aquí hay una ¿eh? manera, aquí no hay impericia, me has criticado mi Claro. tesis de la impericia, con justa razón, y has dicho aquí no hay impericia, aquí hay un proyecto. Hay un diseño político. Y ese diseño político significa negar al otro. Pero por lo O sea, mismo, entonces, el estalinismo llevado a su máxima expresión. permíteme, Hugo, entonces hacer O una pregunta. pinochetismo. Ajá, Permíteme o, hacer pero, o Pinochet. una pregunta para Pedro, precisamente porque estamos en ese escenario. Y Pedro, que es un experto en temas de resolución de conflictos y de mediación. A propósito del ejemplo que han dado, por ejemplo, de la Iglesia Católica en dictadura. La Iglesia Católica era un techo moral que permitió que se Mm. diera entonces ese encuentro y esa convivencia. Pero hoy día, díganme, por favor, ¿tenemos algún techo moral que permita eso mismo hoy día? ¿Un Tene- reencuentro? ¿Una convivencia? Tenemos, tenemos que construirlo entre todos, como dice Patricio, en un largo proceso. Es que va a ser muy largo el En proceso. un largo proceso. Y ahí van a ir surgiendo los liderazgos que puedan ser reconocidos por todos, porque eso es lo que nos hace falta. No puede ser que solo la selección chilena sea lo único que nos una, porque Mientras está ganando. Y es eso, muy y efímero, eso. es muy efímero. Mientras esté ganando. Sí. Oye, mira, yo, para ir Haga, finalizando, haga un cierre de Don Hugo Box porque ya estamos en la hora. ahora, mira, yo creo que esta fue una rica conversación en que trajimos el pasado para entender el presente, en Eso. que trajimos el pasado para poder mirar con confianza o creer que podemos construir un nuevo futuro. Yo creo que estas son las conversaciones que enriquecen a las sociedades, reconociendo nuestro pasado, pero Ojalá. poniéndolo a disposición del futuro. Eso. Yo, yo, Grande. yo, ojalá. Esto, a mí me gusta mucho esto que recoge Hugo de decir, aquí no venimos a hablar del pasado como vejetes aburridos que no tienen nada que Mm. ver con el presente. Aquí estamos hablando del presente considerando el pasado, considerando el devenir, la historia, el país que existió antes de nosotros, el país que existió durante nosotros, el país que ayudamos a construir nosotros y a destruir nosotros, las convivencias que nosotros perturbamos y fortalecimos. Eso me gusta mucho, de que seamos parte del presente con nuestro pasado y no Oye, y como fíjate estos con las, constructores Patricio, del futuro que solo existe para ellos el presente. y con las opciones morales que han ido desapareciendo, porque nosotros vivíamos en una educación universitaria gratuita, no teníamos necesidad de pedir gratuidad, como hoy día se pide como la principal bandera. Y quizás precisamente por eso, porque no necesitábamos gratuidad porque la teníamos, es que quisimos hacer una reforma universitaria con un lema tan bonito como por una universidad cuyo norte sea Chile Mm. y las La necesidades de su necesidad de su pueblo. pueblo. Claro, eso era el máximo de la opción altruista de estudiantes que venían, eran privilegiados todos, venían de ciertos sectores sociales, los campesinos, los obreros empezaron a ingresar a la Universidad del Gobierno de Allende, los trabajadores también, pero antes no había. Y a pesar de eso se hizo esa opción, una universidad cuyo norte sea Chile y la necesidad de su pueblo. Hoy día las universidades no hablan de eso. Bueno, gran reflexión, Hugo, Patricio y Pedro, y espero que se difunda lo más posible. Creo que ese es el tipo de diálogo que necesitamos en este país y tenemos que continuarlo. Así que el próximo viernes, por este mismo canal y en este mismo horario, como decía Chespirito, nos volveremos a encontrar. Un abrazo a todos, que tengan un lindo fin de semana. Igualmente a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de Gracias semana para al todos. pensador, gracias al pensador. Gracias al pensador y hay que fomentarlo. Abrazo. Suerte. Que les vaya